Bueno, realmente yo no sé qué más decirles que lo que les dije esta mañana. Estaba pensando, ¿y qué digo? ¿Y qué cuento? ¿Qué puede interesar? Por curiosidad, porque soy curiosa, me interesaría saber qué se llevan ustedes de nuevo de este encuentro y de lo que hemos compartido. Discúlpenme, pero ahora en este momento a mí no se me ocurre nada más que decirles algunas de las cosas que ya dije. La idea masculina de Dios tiene consecuencias sociales. Donde Dios es varón, los varones se creen dioses. Es importante que en la comunidad, en las luchas sociales, en los puntos de vista que asumamos las mujeres, tenemos cada vez más palabras que decir, rostro que poner. Veo aquí a muchas. Todo esto es totalmente ajeno a las sociedades centroamericanas, donde las mujeres siguen siendo demasiado ninguneadas, ¿verdad? Entonces me parece que revisar la idea masculina de Dios, porque el combo de la religión aprendida es muy masculino. Pensamos a Dios como varón, nadie lo vio jamás, pero lo pensamos en masculino. Nos ha salvado, redimido, o somos los seguidores de un varón, porque no hay duda de que Jesús lo fue, y sus representantes ordinariamente son varones, en un combo tremendamente masculino. Eso tiene consecuencias sociales. Entonces, fuera de eso, no se me ocurre en este momento añadir nada a lo que ya en un cierto desorden dije por la mañana. Tengo la curiosidad de que quienes están aquí digan, pues yo me voy de aquí con esta idea que no tenían, que no guardaba. Me llevo esta piedrecita blanca, como aparece en el Apocalipsis, y en esta piedrecita va algo nuevo. Y ahora la pregunta que tú nos has hecho, María, ¿qué te vamos a agradecer? Mira, María, nos has dado ayer, y por ayer digo el año 77, te contaba ayer lo de la persona que no leía ni los papelillos de los caramelos y leyó tu libro y conoció a Jesús. Pues ya en el año 78-79, me contaba mi hermana esta mañana, lo que pasa es que ella no se atreve a coger el micrófono, que a mi sobrina Blanqui, pues en el colegio le llamaron a su madre por teléfono y le dijeron, esta niña, ¿qué es lo que lee? ¿Qué ha dicho de un tal Jesús? Y bueno, es que está feísimo, eso es una niña, eso es revolucionario. Y dice que mi hermana le contestó, es que yo creía que Jesús era un revolucionario. O sea que fíjate tú ya en el 77, mi sobrina Blanca está en El Salvador, ¿hasta dónde has llegado? Se fue en el 91 con 21 años, nada más terminar la carrera, y allí está con 3 niñas adoptadas y con una escuela en la que van niños que pagan los que pueden y los que no pueden no pagan. Y dando conferencias también por Latinoamérica a mujeres, a ministras, creo que también. O sea que fíjate tú ya en el 77 lo que nos hiciste. Pero es que ahora, que creíamos, yo creía que lo teníamos todo adelantado ya y que sabíamos mucho, pues yo estaba muy preocupada, María. Estaba muy preocupada porque, mira, estaba leyendo lo de los paradigmas y me lo he leído y me lo he leído. Y cuando has dicho parabrisas, pues tú sabes que me ha dado una serenidad. Me decía Lola, esta amiga mía, dice, uy, pues sabes que yo tengo que agradecerle a Jesús Gil, ¿no? Dice, haber entendido un poco de los paradigmas, porque es que no entendía nada. Y cuando estábamos con todo eso, pues nos ha puesto a traer serenidad, empuje, ganas de hacer cosas y de conocer a ese Jesús moreno, que le queremos tantísimo y que tú nos lo has enseñado también, y tantos otros que se han cruzado nuestro camino. Muchas gracias, María. Me gustaría, por favor, que María
nos dijera algo de que el mensaje de Jesús no es un mensaje religioso, sino que es un mensaje laico. Claro, primero porque es un laico. Jesús no fue sacerdote. Es más, su bronca fue con los sacerdotes del templo y con los cercanos a los sacerdotes, diríamos los Opus Dei de entonces, los fariseos, los saduceos, los escribas. Jesús fue un laico, por lo tanto, su propuesta tiene más de laico que de sacerdotal. Yo creo que Jesús, para mí, yo lo defino, un maestro espiritual, un maestro ético. Lo que hay en Jesús es ética y espiritualidad, no es religión, aunque fue un hombre religioso con la religión de su tiempo, pero no aceptó jerarquías, no fue muy de los ritos, ¿verdad? No quiso los sacrificios, repitió muchas veces misericordia. Fue un hombre de actitudes, de cercanía a la gente, y no propuso creencias. Jesús no propuso creencias, vivió y movió a que tuviéramos actitudes hacia la gente, cercanía hacia la gente. Es un maestro ético y un maestro espiritual. Yo no lo considero un hombre religioso en el sentido de lo que entendemos por la religión, aunque fue un judío de su tiempo, y por lo tanto judío de su tiempo tenía que ser de esa religión y partir de esa religión, pero Jesús es alguien, yo lo veo así, que enfrenta la religión de su tiempo, y son los hombres religiosos de su tiempo los que lo asesinan. Por algo había algo de rechazo en él a la religión de su tiempo. José María Castillo responde de alguna manera a lo que planteaba nuestro compañero cuando habla del reino de Dios, que él habla de tres aspectos que Jesús tenía para ir instaurando el reino de Dios que él proclamaba. Uno que era la eliminación del sufrimiento mediante las curaciones, la lucha contra el hambre, de ahí las comilonas que le achacan a Jesús los fariseos y publicanos que decían que organizaba, es la lucha contra el hambre, y la aportación de unas relaciones humanas de fraternidad y de amor. Evidentemente que si ese es el reino de Dios, eso es un mensaje totalmente laico, no tiene nada de religioso. De ahí que el nuevo modelo de vida de cristianismo hable de una espiritualidad laica y una espiritualidad humanista. Aquí cabe un chiste, ahora se me ocurre una cosa. Nuevos descubrimientos dicen que Jesús fue mujer, y hay 3 pruebas. Primera prueba, se pasó 3 años o los que fuera tratando de convencer a unos hombres de que cambiaran y no consiguió nada. Segunda prueba, le llegó mucha gente a comer y no tenía, pero para todos alcanzó, supo estirar la comida. Tercera prueba, se murió, pero había tanto que hacer que a los 3 días se levantó otra vez porque no podía descansar. Gracias por hacernos reír, que también es necesario. A ver, yo creo que nuestro amigo Luis Pernía ha dado unas claves fundamentales en nuestra relación con Jesús, y es poner a la víctima en el centro, y además se ha acercado a lo más cercano. No hace falta repetir lo que Luis ha dicho. Bueno, yo soy Luis Pernía, de aquí de Málaga. Me han invitado a subir a la mesa. Entonces, invitaros
a escuchar el rumor del mar. Está tan cerca que casi se escucha el grito silencioso de las 20.000 personas que se han ahogado estos 10 últimos años. En otra pincelada muy breve nos lleva ahora mismo a un pueblo cercano donde han situado a 494 chicos que llegaron en patera a la zona de Cartagena, que les han llevado a una cárcel, al centro penitenciario de Archidona. Os invito a que pensemos un poco lo que está detrás de esto. Aspectos de nuestra sociedad civil que se consideran como éticos y no lo son. Decía Montesquieu que una ley, por ser ley, no es justa. Por supuesto que esto nos lleva a un punto nuclear de lo que estamos buscando, y es la dimensión social de nuestra fe en Jesús, a ese cristianismo primigenio. Y fijaros, una vez que has puesto cuáles son las víctimas más cercanas, ahora no hay que consultarle a los teólogos ni a las teólogas si eso es correcto o no es correcto. Estamos hablando de una experiencia, no estamos hablando de un concurso o de yo me he estudiado la lección y voy a ver si he repetido lo que he estudiado. No, no. Precisamente Jesús con la gente que anduvo, ¿verdad? No era muy leída, más o menos como yo. Y segundo, y contesto a la pregunta que tú me decías, ¿qué es lo que te lleva? Mira, fíjate, hace 2 semanas tan solo, en un pueblo de la serranía de Ronda, que se llama Algatocín, estuvimos reunidas 110 personas. Creo que eran 105, 106 mujeres y 4 hombres. Y además, el tema, fijaros, era el amor romántico mata. Es lo único que le ha faltado a Luis para haber concretado hoy el día que celebramos de la violencia de género. Y claro, yo he leído varias veces un amor sin condiciones y fíjate, lo mismo que voy corrigiendo mi lenguaje sexista, aquí me ha colado el cartel y digamos que todavía tengo que seguir desconstruyendo, eso está claro. Porque precisamente ese amor sin condiciones es el amor que ha matado ya 50 víctimas, si es que desde ayer a hoy no ha vuelto a morir otra, sí, o sea, a matar a otra persona. Así que la clave, y gracias Luis, la clave está en cuál es nuestro comportamiento con las víctimas de este sistema capitalista y patriarcal. No puede haber vida mientras que el capital y el patriarcado nos estén dando por culo, hablando lenguaje llano. Y Jesús no instauró una nueva religión, ¿cómo llegó el cristianismo a nosotros? Fue a partir de que le dijo a Pedro: sobre esta piedra reconstruiré mi iglesia. Bueno, lo de sobre esta piedra está colado. Eso no lo dijo Jesús a Pedro, no usó la palabra iglesia, ese es posterior. Jesús siempre usó la palabra comunidad. La iglesia y Pedro eso está colado, como muchas otras cosas se colaron en el Evangelio. ¿Cómo llegó? Bueno, a mí me enseñaban de niña que el Espíritu Santo, ¿verdad?, era el que hizo tan fuerte al cristianismo. Sabemos que en el siglo III a Constantino se le ocurrió que metía a todo el mundo a ser cristianos si no los mataba, y claro, el poder de Roma. Y si no, miren muchas veces cómo se visten en Roma los obispos y están viendo el imperio. O sea, ¿cuándo se quitarán ¿cómo se llama? La tiara, la mitra? O sea, se visten como emperadores. Roma absorbió eso. Ustedes saben más de historia seguramente, pero eso no fue fruto del Espíritu Santo. Llegó a nosotros porque Europa dominó el mundo, porque Europa conquistó América,
Por cierto, no llegó a China. O sea, fue por el lado de Occidente que se hizo la religión más poderosa y más conocida de Occidente. Fue de la mano del poder. ¿Cómo llegó a América Latina? Con la espada, ¿verdad? Con ¿cómo se llamaba aquello que te daban la orden? No, la cruz llegó con la espada, pero hay una cosa que salió ahora, los requerimientos, que salió ahora cuando hubo lo de Cataluña, con la misma palabra. Los requerimientos, los requerimos a ustedes para que se hagan cristianos y se bauticen, y si no, prepárense porque los matamos. El artículo 155. En el artículo 155 había unos requerimientos. Entonces allá sonaba un poco de qué viejo está esto, ¿no? Llegó a nosotros por el poder. No sabemos qué hubiéramos sido religiosamente y posreligiosamente, religionalmente, si no hubiera pasado todo lo que pasó en el Imperio Romano, pues. Y Pablo está en el origen, porque en el año 70 desapareció la comunidad de Jerusalén. El movimiento de Jesús de Galilea y de Jerusalén desapareció porque el país fue arrasado e inició el larguísimo éxodo de los judíos por el mundo. Eso pasa entonces con la guerra de religiones, ¿no? Con el budismo, No, tienen otras historias que yo desconozco. La historia del budismo y dónde se ha implantado, yo la desconozco. No sé si alguno de ustedes la conoce, pero no es obra del Espíritu Santo, ni de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso está colado. Sobre el lema del encuentro, como habéis dicho varias veces, que no queréis un amor sin condiciones, en el sentido de un amor sumiso, que me parece que todos interpretamos que es un amor incondicional en el sentido de sobreabundancia. Nadie está obligado a acercarse a las víctimas, la sociedad solamente nos obliga a un toma y daca recíproco, pero Jesús sí que nos llama al amor de sobreabundancia que se acerca a las víctimas. En ese sentido es en el que hemos puesto el lema del encuentro. Esta pregunta es para María. Se sigue utilizando el símbolo de la cruz, incluso en nuestras comunidades, algunas veces. Y yo lo entiendo como un símbolo de tortura, porque Jesús fue asesinado por la lucha contra la justicia y por todo lo que él dijo, no por otra causa. Puede ser un símbolo que todavía se utilice en el aspecto de nuestro cristianismo, sino más bien, yo creo que es un símbolo de tortura, por lo tanto, nadie, si han asesinado a su hijo, lleva el símbolo de con quien han matado, con una hacha o con lo que sea, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien por qué se sigue utilizando. Yo tampoco lo entiendo. Creo que hubo hace unos años en Madrid, yo no puedo recordar el tiempo, yo estaba en Madrid entonces, una exposición itinerante que se llamaba Religiones o Dioses, modo de empleo, ¿verdad? Y tenía como espacios para cada religión, sus tradiciones, etcétera, y tenía una explicación muy buena que conservo. Ahí leí que no hay religión en el mundo que más desprecie el cuerpo vivo y más aprecie el cuerpo muerto que es la religión cristiana. Y es cierto, el cuerpo vivo es ocasión de pecado, hay que taparlo, hay que rechazarlo, especialmente el de las mujeres, etc. Y ustedes ven cuánto éxito tienen las reliquias de los santos, el brazo de Santa Teresa, la clavícula de otra. A Nicaragua llegó un pedazo de hueso de San Juan Bosco dentro de una figura de cera de San Juan Bosco. Con el calor insoportable de Managua, salió el presidente, la vicepresidenta, el jefe de la policía, el jefe del ejército a recibir aquel muñeco, y se empezó a derretir porque era de cera, y entonces hubo que sacarlo inmediatamente de allí, ¿verdad? Fíjense qué importancia le damos a lo muerto, ¿verdad? En las reliquias.
Yo creo que lo mismo que se puede decir palabra sobre Dios o palabra de Pablo, debían realmente quitarse de las iglesias el símbolo de la tortura de Jesús, porque evidentemente si a mi hermano lo hubiera matado Somoza, degollándolo con un puñal, yo no me colgaría al cuello un puñal, ni tampoco tendría en el salón de mi casa la foto de él destruido. Hay algo de morboso que tiene que ver con la idea de que la sangre es lo que nos redime, el dolor es lo que nos hace buenos, la sangre es lo que agrada a Dios, todo lo que es víctima propiciatoria. Eso sería una forma de renovación simbólica importante, porque durante siglos los cristianos y cristianas han entrado en los templos a ver torturado. Por cierto, una de las torturas más horrendas que conoció el mundo antiguo fue la que le aplicaron a Jesús para morir. Y eso más bien se nos considera piadoso. Yo digo, colguémonos al cuello una mariposa, colguémonos al cuello un trébol, una luna, o lo que nos dé, pero una cruz, un instrumento de tortura. Tal vez deberíamos empezar a pensarlo. Uno empieza muchas veces la transformación por la palabra y por los símbolos que emplea, ¿verdad? Entonces así a mí me resulta muy chocante, y ojalá que hubiera en el posreligional el suprimir la tortura, ¿verdad? Y invocar la alegría. Las víctimas por las que tenemos que luchar éticamente son otra cosa, pero tener todo el tiempo frente a nosotros a un torturado, no sé si eso ha contribuido a ubicar el mensaje de alegría de Jesús de Nazaret. Quería dirigirme a Encarna y a Jesús. Después de que el Padre o Dios echara a nuestros primeros padres, según el mito del Génesis, les impuso un castigo. Y el castigo era que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces en el cristianismo ha habido dos tendencias, dos corrientes. Esta, la de que si tú no trabajas, como dice Pablo, si tú no trabajas, no comas. El que no trabaja, que no coma. Y esta de que siempre el trabajo es un castigo, es algo penoso. A la Iglesia y a la religión cristiana católica, porque también afecta a las iglesias protestantes, le ha gustado mucho a través de los años todo lo que significase mortificación, que algo cueste, el carácter expiatorio de la vida. No, déjalo, se decía, déjalo que sufra, que eso es purificatorio. De esta manera se purifica su alma y irá directamente al cielo. No estoy yo inventando nada. Era lo que decía uno de nuestra comunidad, que decía su hermana, que era religiosa, cuando se estaba muriendo su padre. Déjalo que sufra, que así su alma se purifica e irá directamente al cielo. Esto le ha gustado mucho a la religión cristiana y a la religión católica. Y de hecho hoy, quizás la festividad más importante y a la que se le está dando más importancia es la Semana Santa, donde se celebra no la resurrección de Jesús, sino su muerte. Y entonces yo siempre he dicho que dentro de incluso de esta visión de la religión católica, que el Vía Crucis estaba mutilado, porque resulta que se termina en la muerte de Jesús. Según la tradición, se termina en la resurrección de Jesús. Pero eso le ha gustado mucho a la religión católica, insistir en la muerte, lo que decía María a la hora de hablar del símbolo de la cruz. Bueno, pues de ahí el carácter expiatorio del trabajo y el carácter mortificatorio
del trabajo, en vez de ser realización de la persona, que también podría ser ese un aspecto del trabajo, ¿no? Oye, solo una cosa que me ha recordado cuando hablabas de ganarnos el pan con el sudor y todo esto. Ahora se está trabajando mucho, y no quiero abrir un melón nuevo aquí, sino dejarlo ahí. Me parece a mí que en nuestro compromiso está la renta básica universal. Ahí os lo dejo. Déjame añadir que en ese mito no solo está que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, los capitalistas dicen ganarás el pan con el sudor del frente. Pero también dice, seguirás a tu marido y él te dominará. O sea, ese mito está lleno de cosas que deben ser cuestionadas, no solo del trabajo. El dominio del hombre sobre la mujer está establecido en la primera página del Génesis, ¿verdad? Es un mito bastante rechazable. Sí, incluso dentro de ese mito también hay que terminar diciendo que habla de tú dominarás, una vez que habla de la creación, el hombre dominará. Esto es lo que nos ha fastidiado a través de los siglos, el carácter de dominio de la naturaleza. Y ahora tenemos que estar reivindicando un respeto y un amor a la naturaleza, a causa de ese dominio que dice que proviene de Dios, que le encargó al hombre desde el comienzo de la creación. Sí, yo lo primero, sinceramente, agradecerte dos cosas: la libertad y la creatividad. Y eso nos ayuda a crecer como personas. Me impresiona la libertad con que vive lo que vive y lo que eso te ayuda a crear caminos de futuro. Y eso no es frecuente y lo agradezco de corazón. Las dos reflexiones o dudas que me hago a mí mismo, ¿no?, que quería compartir. Yo creo que todo fanatismo es malo, de derecha, de izquierda y más de los conversos. Entonces, en este asunto de los nuevos paradigmas, no deja de haber un peligro de fanatismo de converso. Mi humilde experiencia es mucho menor que la tuya, en mis 7 años en El Salvador, la tuya toda tu vida. Pero yo recuerdo que en los 4 años de guerra en Morazán, compartiendo con los guerrilleros, aquella misma gente era de una religiosidad popular impresionante. Y yo tenía que tragarme misa, tenía que tragarme cantidad de cosas de cuando los muertos, que yo en mi comprensión de la religión no entraba. Y esos eran después los más avanzados socialmente y los que daban cada día su vida por el proceso de liberación de El Salvador. Si yo llego a llegar allí con un esquema impositivo de que no, estas religiones, esto no es el cristianismo, y dejo de hacer todo aquello que me pedía el pueblo sencillo, que era después el que más aportaba al proceso liberador, primero que no hubiera sido comprendido, pero en segundo lugar que no tenía derecho yo a hacer eso. Hay infinidad de anécdotas de gente que mezclaba una religiosidad popular incomprensible para Europa y para mucha gente avanzada de América Latina con un proceso y postura liberadora de lo más radical y de lo más avanzado. Entonces, por lo menos cariño con el que no piensa como nosotros. Yo oigo un lenguaje a veces entre nosotros que no va a acercar a un diálogo auténtico con el que piensa distinto por lo que sea, porque es más débil y porque no puede avanzar tanto, aunque fuera solo por eso. Primero, una llamada a eliminar todo lenguaje fanático, aunque sea de las últimas, aunque sea avanzadísimo, y todo lenguaje excluyente, ¿no? Yo diría que dime cómo amas y te diré en qué crees. Y lo demás es secundario. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, referido a Jesús, que es todavía más importante este tema, para mí clave, dice que es un maestro ético espiritual y el moreno
de Nazaret, para mí también. ¿Es solo eso? Para Gandhi era eso también. Era un maestro ético espiritual. Jesús para mí, me pregunto también con temor y temblor, no quiero hacer tesis, ¿no? Yo no me atrevo a afirmar que sea solo eso. Y yo no me atrevo a afirmar que su relación con el Abba es solo fruto de lo aprendido en su relación sana con su contexto familiar y por lo tanto no hay nada más. Ahí hay algo que yo todavía no domino, ¿no? Y que no quiero reducir a la ética de la espiritualidad. Lo mismo que he dicho antes, respetémonos, no seamos fanáticos. El que para Jesús es para él algo más que un maestro ético espiritual, respetémoslo también, y sobre todo pongámonos de acuerdo en qué es amar, y yo creo que todo lo demás se dará por allá. Siguiendo la reflexión de Esteban, yo también me preguntaba, pero primero de verdad agradecer, porque creo que ha sido, María, una manera tan bonita de desmitificar con humor, con amor y con capacidad de conectar con la gente, que ojalá aprendiésemos. Yo me he divertido mucho con ese trocito que nos pusiste del audio, porque creo que tenemos que aprender lenguajes nuevos para poder transmitir también lo nuevo. Pero yo también seguí un poco la reflexión que ahora decía Esteban sobre Jesús. Yo agradezco mucho a quienes han desmitificado a todo el cristianismo, pero también a quienes han trabajado muy seriamente para rescatar al Jesús histórico, porque mi fe, o sea, mi creencia sí que tiene como referente a Jesús. Y me apasiona su pasión por el reino, pero también me pregunto, yo no me sé explicar a Jesús sin una experiencia muy nuclear que él nombró como Abba. No la nombró como madre, pero que para mí es el secreto más profundo de su vida, de que le descolocó de la imagen recibida del Dios del castigo, de los méritos, y que situó a Jesús desbordado por esa experiencia amorosa, transformó su vida, haya sido cuando haya sido, en el bautismo del Jordán, no sabemos cuándo, pero algo muy importante le pasó, como una experiencia que hoy llamaríamos mística, y descubrió la pasión de ese misterio por los últimos, por los desclasados, por los desposeídos, por los despojados. Y esas dos palabras, Abba, es decir, como experiencia de amor que se hace pasión por los últimos, a veces no le escucho tanto. Los últimos sí, el Abba menos. Y yo no sé si puedo comprender la persona de Jesús sin esa experiencia del misterio. Se le llame como se le llame, un misterio que es amor. No sé cómo lo ves tú, María, o cómo lo veis los demás. Yo estoy en esa búsqueda también. Todos estamos en búsqueda y nuestro sentimiento sobre Jesús va y viene. Naturalmente, Él creyó, como otros en su tiempo no creyeron, en que somos todos hijos de Dios, somos Dios, expresamos a Dios, revelamos a Dios. Él parece que se lo creyó más que otros, ¿verdad? A mí me cuesta decir Jesús es Dios, no puedo decirlo, no puedo afirmarlo así, pero si a alguien aquí o a muchos aquí eso es lo que les sale de decir, lo que sienten, pues está bien. Yo no hablo de la forma en que he hablado aquí en Nicaragua y a según qué gente. Yo estoy hablando aquí a la gente de los paradigmas emergentes,
Y por eso me siento más libre de hablar de una o de otra forma. Pero vivo en un país donde eso que dice en El Salvador, los más comprometidos son los de una religiosidad más tradicional. Claro que los conozco y con ellos hay que hacer también un proceso, porque muchas veces consideramos que como son pobres y tienen una religiosidad tradicional y un compromiso político muy avanzado, la religión que les alimenta es una tabla podrida, como me dijeron una vez. Esa religión tradicional es una tabla podrida, pero eso permite que no se ahoguen. ¿Y por qué no los hemos enseñado a nadar? ¿Por qué creemos que porque son pobres no pueden nadar? No tienen que tener un conocimiento que les puede incluso aliviar en la vida una forma de entender el sufrimiento como valor que no es útil. Claro, aquí por suerte hay tantas ideas de Jesús o sentimientos de Jesús, porque la religión tiene que ver con símbolos, con emociones, no tanto con ideas, tantas como cabezas hay aquí. Y pues no quisiera ser fanática y mucho menos de los paradigmas emergentes, ¿no? Cuando empecé, el proceso no se sabe cuándo empieza, pero cuando empecé a leer a Leanes y a Fon y bueno, a María, su hermano, lo había leído antes, al estar con comunidades, con Moceo, en fin, todo este proceso, la verdad es que lo hice lentamente, con serenidad, con oración o con intento de oración. Lo que quiero aportar es que al mismo tiempo que iba haciendo y que sigo intentando hacer el proceso, me voy liberando, siento que estoy más saludable, o sea, más sana, más de acuerdo conmigo misma. Admiro a todas las personas que están haciendo ese proceso sin fanatismo, pero digo yo, con todos los años que tenemos ya tanta gente, ¿cómo hemos sido capaces de cambiar tanto? Yo creo que es una maravilla del ser humano y de Jesús que está con nosotros. Lo veo maravilloso, o sea, de ver el crucifijo como lo que más y ahora pues verlo de otra manera, por ejemplo. Y en ese proceso tengo otros dos procesos a la vez. Uno es el que en lo que creo más profundamente. O sea, se va reduciendo todo, ¿no? Pero en lo que creo con más profundidad y con más alegría. Y las cosas que aprendí a lo mejor de mis padres, o de Pedro Poveda, o de Teresa de Jesús, o de, bueno, muchas personas interesantes, me van cobrando otro sentido interiormente. Y también el otro proceso que voy haciendo a la vez es que me preocupan las demás personas. Por ejemplo, por lo que ha dicho María del sufrimiento. Mucha gente que sufre mucho con la religión y que tiene mucha preocupación y que tiene mucha angustia, que sigue teniendo. Pero tengo ese deseo de poder, no sé, comunicarme respetuosamente y humildemente, pero poder aportar esa serenidad que yo voy teniendo. Es lo que quería aportar. Hay una cosa que me preocupa a mí como mujer de mi barrio, ¿no? Me gustaría, porque mi barrio es un barrio obrero y ahora es un barrio casi xenófobo. O sea, están en contra de los emigrantes, o sea, nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen a quitar la seguridad social, nos vienen, como dice el ministro, que son como balnearios esas cárceles, que lo dijo, ¿no? Entonces, o sea, quiero decirte que si encima los metemos en un hotel como este, entonces yo cuando veo a esta gente de mi barrio me entra una congoja y una tristeza enorme. Y me gustaría tener como medios para, desde las asociaciones de vecinos, desde eso, para trabajar, decir, oye, que son hermanos nuestros, que son tan dueños de esto como somos nosotros, que nadie es, o sea, que no vienen a quitarnos nada, sino que vienen, pues tienen los mismos derechos, la misma dignidad. Entonces yo creo que nos hacen falta estas no sé, medios, armas o como
para trabajarlo en los barrios, ¿no? Sí. Aquí hay compañeros y compañeras que trabajan en Málaga Acoge. El viernes pasado se les dio el premio de Málaga Solidaria por un programa que tienen, que es lo que tú demandas, que se titula Stop Rumores, que se puede encontrar en internet y que ellos facilitan el acceso, donde se desmontan que ellos no colapsan las urgencias, ellos no quitan los puestos de trabajo, ellos no son los causantes de la inseguridad ciudadana. Tienen unas dinámicas asequibles a niños y a personas adultas, así que sí, es buena idea la que has sugerido aquí. En cualquier caso, es estupendo que se pongan en común así experiencias de convivencia, de mezcla, porque queramos o no, como dice el tango, traían en sus ojos el reflejo de otros cielos. Son realmente una riqueza para el mundo que nos ha tocado vivir. Gracias. Yo no soy historiadora del arte, pero creo que los primeros cristianos, para identificarse, no utilizaban la cruz, utilizaban el pez, utilizaban también la G, la P, el alfa y omega. Posteriormente, si yo recuerdo las iglesias románicas o góticas, yo no veo que hagan un panegírico de la cruz. Lo que enseñan es el Pantocrátor, Dios en su gloria, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo se introduce la cruz? No lo sé, no sé si es con la conquista. Lo único que sé es que la cruz, yo nunca he llevado ninguna, ni se me ha ocurrido regalarle a nadie una cruz, pero respeto que la lleven. Y además recuerdo una frase que creo que ella, de Ignacio Ellacuría, aunque también podría ser de John Sobrino, es que esa cruz nos recordaba que quien estaba crucificado era el pueblo y que lo que teníamos que hacer, los que nos llamamos cristianos o cristianas, era ayudar a desclavar al pueblo de la cruz. No es solamente el símbolo de la tortura, tiene más significados, me parece. No voy a asentar que el mío es el bueno, pero yo creo que también es otro ejemplo de tolerancia o de respeto. La pregunta es para María. En la exposición que ha hecho hoy, ha estado muy bien, no se paró cuando dijo el tema de Jesús, les sintió y el dinero. No entiendo cuál es la pregunta. La pregunta es que si lo podía explicar un poquito más, el tema del denario. Eso es, el denario con... Bueno, esa es una frase que ha sido utilizada permanentemente para decir que la religión, la fe, no tiene absolutamente nada que ver con la política, ¿verdad? Y todo es político. Entonces se dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo de Dios es el culto, el rito, la jerarquía, y el César es el poder. Esa es la aplicación o la explicación habitual. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no le den al César lo que es de Dios. No hagan a ninguna autoridad política divina. No divinicen, no hagan caudillos, no hagan dictadores. Eso es lo que Jesús dijo. No le den al César lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios es, pues, el máximo poder. El César no lo tiene. El César no es Dios. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Y por cierto, ya que han salido aquí cuestiones de fanatismo, de tradiciones religiosas, yo tengo aquí 12 presentaciones que he usado muchas veces con gente de otra mentalidad para aumentar su cultura religiosa, sobre la Biblia, sobre el diablo. ¿Existe el diablo? ¿Quién fue María? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es una religión? El pecado original, etcétera. Son presentaciones que no son pizarras con letras, sino que tienen sentido del humor y que pueden ser útiles si ustedes trabajan con gente de otra mentalidad, porque lejos de esta visión crítica,
el que sea un nuevo fanatismo para imponerlo a los demás, ¿verdad? Aquí no tendría sentido porque ustedes conocen estas cosas. En Nicaragua, por ejemplo, lo he usado con universitarios, con gente joven. Se lo dejo a alguien y lo puede pasar por correo electrónico a todos. No lo voy a presentar porque son cosas que llevan tiempo. Ahí hay 12 presentaciones que pueden servir con gente para abrir su mente a nuevos datos, no a nuevas creencias ni a paradigmas, sino a nuevos datos. Hay una gran cantidad de gente que no sabe lo que es la Biblia, que necesita saber que la Biblia está escrita en otros idiomas. Entonces ese tipo de cosas va abriendo la mente, va dando cultura religiosa, ¿verdad? Porque el problema de muchas de estas creencias de la religión tradicional es que tienen consecuencias sociales. Es decir, muchas de las creencias de la religiosidad popular no tienen tantas consecuencias sociales, pero creer en la redención por la sangre tiene consecuencias sociales, y a quien más afecta es a la gente más explotada. Creer en la virginidad de María tiene consecuencias sociales, porque hace de la sexualidad de las mujeres algo como impuro, negativo frente a Dios. Y entonces lo que nos tiene que preocupar son las consecuencias sociales de esas tradiciones antiguas, y hay que ver cómo ir pues desbrozando un poco el camino para entenderlas mejor. Entonces ahí está Santiago, usted verá cómo se dedica a esas herejías.